Hace 2 años yo fui diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. Comencé a sentir mucho dolor articular, mucha fiebre inexplicable, fiebre diario todos los días. Tenía mucho cansancio, fatiga, mucho dolor en el pecho, dolor en los pulmones, los huesos, me dolía la piel mucho, la cabeza, mucho dolor en la cabeza, pero no era un dolor de cabeza normal, era como dolor de cabeza y sentía como que me estaban pasando como descarga eléctrica. Yo tampoco dormía, ni de noche ni de día, no podía dormir. A raíz de eso, mis hermanos deciden llevarme a emergencia. Tenía afectado el corazón se me agrandó de tamaño, tenía una cardiomegalia. Entonces el pericardio, que es una bolsita donde está, que envuelve el corazón y lo protege como de la caja torácica, eso se me inflamó tanto que se estaba rompiendo. Entonces en los pulmones se me desgarró la pleura, tenía afectado el cerebro, el sistema nervioso central, las articulaciones. Aparte de eso, tenía vasculitis. Eso es como la obstrucción de los vasos sanguíneos. No me llegaba sangre suficiente a la punta de los dedos. O sea, yo perdí todas mis uñas de las manos y de los pies. No me llegaba sangre suficiente a la punta del dedo. Entonces, al no llegarme sangre suficiente, las uñas botaba las uñas sola. Yo no sentía la punta de los dedos, yo no los sentía ni podía mover los dedos. Y lo tenía siempre morado. Entonces, para corregir ese problema que yo tenía en la circulación, el doctor determinó ponerme un tratamiento que se llama metotrexate. Ese tratamiento entonces me produjo, o sea, me dañó la médula y los riñones. O sea, aparte del problema que yo tenía en los otros órganos, ya se había sumado este nuevo problema. Yo no podía orinar por el problema renal que tenía a raíz de ese tratamiento. No podía orinar, o sea, yo sí sentía deseo de orinar, pero cuando yo iba al baño no me salía nada, era como una gotica y no era pipí en sí, era como una espuma. Entonces me dolía, mi médula ya no estaba produciendo lo suficiente, a cada rato me tenían que hacer transfusiones y sentía mucho dolor en la columna. Entonces, aparte de eso, me daban quimioterapia cada 21 días para corregir el problema que yo tenía en los otros órganos, porque ya yo tenía, al yo tener tantos órganos afectados, entonces mi reumatólogo junto con el cardiólogo y la internista decidieron que había que darme unas cuantas sesiones de quimioterapia para contrarrestar la enfermedad, o sea, para que no siguiera haciéndome más daño. Cuando la ciencia dice no puede, Dios dice yo soy el Dios de lo imposible, pues Dios hizo un milagro en mí. Yo recuerdo que yo estaba
que yo estaba no durmiendo, porque yo no dormía. Yo estaba en la cama y yo como que abrí los ojos. Y cuando yo abrí los ojos, yo me vi en un salón grande, muy bonito, con muchas luces. Y yo estaba parada en un púlpito dando mi testimonio de que Dios me había sanado. Y yo recuerdo que yo escuché una voz que me dijo, párate y escríbelo. Y yo lo que me puse fue como a reclamarle a la voz que yo no me iba a parar. ¿Cómo que me para y lo escribe? Si esto no tiene cura. Además, mira todo lo que yo siento, y comencé como a enumerarle todos los síntomas, todo lo que yo estaba sintiendo. Me duele aquí, me duele allí, mira todos los moretones que tengo. O sea, se me hacían, por el problema que tenía de la vasculitis, siempre se me hacían tenía muchas cicatrices como moretones en la piel. Entonces yo comencé como a enumerarle todo lo que yo sentía. Entonces volvió la voz, pero esa vez me ordenó, no me dijo párate y escríbelo. Entonces yo me tiré de la cama huyendo y comencé a escribir en una libreta, comencé a escribir mi testimonio. Yo digo que fue en el espíritu que yo estaba escribiendo, porque yo estaba oscuro. Y yo no sabía lo que yo estaba escribiendo. Incluso cuando yo al otro día yo busqué lo que yo había escrito, todo estaba escrito en pasado y había muchas citas bíblicas que yo no me sabía, y algunas nunca la había leído. Yo siempre relajaba a las personas que me decían, el Señor me dijo, o el Señor te manda a decir, o yo escuché que el Señor me dijo. O sea, yo lo relajaba, yo decía, no, pero fulano tiene que estar loco, porque ¿cómo fulano me va a probar a mí que Dios le dijo tal y tal cosa, si nada más se lo dijo a él? O sea, no hay una prueba. Y yo recuerdo que una hermana de la iglesia, mi Sotis, siempre iba a mi casa y me decía, es que el Señor me dice que tú no estás enferma, que Él no te ve a ti enferma. Desde el día 1 de tu enfermedad, Él nunca te vio enferma y tú estás sana. Yo dudaba mucho. Yo sí sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Y sí, como que creía en Dios, pero yo lo limitaba. Ya yo me sentía desesperada. O sea, yo llegué a un punto de desear la muerte. Yo le decía a Dios que por favor, que ya me matara Él, porque yo no tenía el valor para hacerlo, que ya yo no quería vivir más, que si así era que yo iba a vivir el resto de mi vida, que mejor determinara qué hacer conmigo, porque yo así no quería vivir. Viernes 25 de noviembre, yo recuerdo que ese día era el día del culto de sanidad allá en la iglesia. Y yo recuerdo que me fueron a buscar a mi casa y tuvieron que cargarme y subirme al vehículo porque yo no podía. O sea, a mí había que hacérmelo todo. Yo tampoco comía. O sea, como también tenía afectado el sistema gastrointestinal, todo lo que yo me comía me producía náusea cuando trataba de comerlo. Y si lograba comérmelo, entonces cuando me caía en el estómago, me producía acidez, a veces lo vomitaba
a veces no, pero casi siempre me producía acidez. Entonces eso era a diario. Yo recuerdo que mientras íbamos en el camino, yo estaba, o sea, con todos los síntomas de la enfermedad. Entonces se sumó los síntomas de la quimio que me la habían dado el día anterior, o sea, el 24. Mientras íbamos en el camino, yo estaba muerta del dolor, mucha náusea, mucho mareo. Entonces yo recuerdo que mientras íbamos en el camino me decía un hermano de la iglesia que ¿tú estás segura que tú te sientes bien? Digo yo no me siento bien, pero lléveme. Dice no, porque si tú quieres, te podemos, si tú quieres, si el Señor te va a sanar, te puede sanar desde tu casa. Tú te puedes quedar en tu casa y nosotros oramos por ti allá en la iglesia. Digo yo no, lléveme, que allá es que Dios me va a sanar. No sé de dónde me salió esa fe ese día, porque yo sí tenía como mis reservas, como mi duda de que si de verdad Dios puede hacer eso. Yo llegué con mucha expectativa porque yo sí sabía y sí sentía de que ese día Dios iba a hacer algo. El pastor intercedió, comenzaron. Entonces yo recuerdo que muchos hermanos impusieron manos sobre mí, oraron por mí y yo igualita como había llegado, con el mismo dolor, los mismos malestares, horrible. Entonces yo recuerdo que en una el pastor dijo, el Señor me dice que conductos serán destapados, pero yo estaba tan centrada en mi dolor, en el malestar y en todo, que yo no le puse caso. Yo recuerdo que yo llegué dando gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que aunque yo sienta lo que esté sintiendo en este momento, yo sé que tú me vas a sanar. Y clamando misericordia. Padre, por favor, ten misericordia. Ten misericordia de mí y por favor, ya quítame esto. Quítame esto que no es de ti y ya no lo quiero tener más. Mientras yo iba saliendo, mientras yo me paré que me iba entrando una hermana de la iglesia, Joanny. Entonces ella venía llorando desde el baño. Entonces ella dijo, no se la lleven, que yo voy a orar por ella. Ella oró por mí 5 veces y a la 5ª vez fue que yo recibí mi sanidad. Cuando ella oró la primera vez que terminó de orar, me dijo, dime, ¿cómo te sientes? Yo le dije, bueno, se me fueron la náusea y los mareos y el dolor de cabeza, pero después todo sigue igual. Entonces ella me dijo, pues vamos a orar otra vez. Entonces cuando oró la segunda vez, me dice, dime, ¿y ahora cómo te sientes? Yo le dije, bueno, me duele, se me quitó el dolor aquí en el pecho y en los pulmones, pero después todo sigue igual. Entonces ella me dijo, pues vamos a orar otra vez. Cuando oró otra vez, era la tercera, me dice, dime, ¿y ahora cómo te sientes? Digo yo, bueno, se me quitó el dolor en la columna y en el riñón izquierdo, pero todavía me duele un poquito las articulaciones y el riñón derecho.
Entonces ella me dijo, pues vamos a orar otra vez. Cuando oró otra vez, ya era la cuarta vez. Me dice, ahora, ¿cómo te sientes? Digo, yo no, está bien. Todavía me duele, pero está bien, yo me conformo. O sea, ya me daba apuro con ella porque ya era muy tarde de la noche, ya estaban cerrando la iglesia. Entonces, yo dije, bueno, si ya se me quitó todo lo otro, pues yo me conformo con irme solo con eso. O sea, con que solo me quede el dolor en los riñones y en las articulaciones. Yo me conformo. Entonces ella me dijo, no. El Señor me dijo que tú no te vas como llegaste. Y vamos a orar otra vez. Y oró otra vez. Cuando oró esa vez, yo sentí como una paz que descendió. Sentí como una tranquilidad. Fue con mucha risa. Risa como si me estuvieran contando un chiste. Fue mucha risa y una paz que yo sentí en ese momento. Entonces, ahí se fue todo. El dolor que quedó en el riñón derecho y en las articulaciones se fue. Yo salí caminando sola, no hubo que agarrarme, salí caminando sola. Y me aferré cada día a su palabra. Entonces fue ahí cuando el Señor se glorificó y me mostró su poder con una sanidad total y completa. Sanidad física y sanidad espiritual. Y ya no se habló más de lupus en mi casa. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Moraré contigo. Si tú tuviste algún diagnóstico o si tú tienes alguna enfermedad y no tienes esperanza y tú crees o piensas que no tiene cura y que no hay salida, pues yo te digo que sí hay salida. Y yo te digo que comience a creer desde ya. Si tú crees, sigues creyendo. Y si tú no crees, comienzas a creer desde ya. Porque Dios sí quiere sanarte, Dios sí quiere libertarte. Pero solo falta que tú des un paso y es que tú creas.